Sean bienvenidos, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a realizar un video tutorial completo sobre el diseño de formularios en Excel. Para poder diseñar un formulario en Excel necesitamos cumplir con las siguientes etapas. Primero, considerar qué datos se necesitan para poder capturar mediante el formulario. Para poder diseñar lo que es la segunda parte, que sería diseñar el esqueleto del formulario, o es decir, la interfaz. Se recomienda que primero hagan un diseño en papel de lo que es la interfaz, de cómo quieren que quede el formulario, para conocer qué datos necesitan que el formulario contenga para poder llenarlos. Después de haber diseñado el esqueleto del formulario, significa que el formulario va a estar diseñado, pero no va a funcionar todavía. O sea, los botones que aparezcan ahí no van a tener el código para poder realizar su propia función, que es otra etapa. Luego, vamos a aprender a ubicar un botón en la hoja de cálculo que permite abrir el formulario. Y por último, vamos a aprender a programar los botones que realizarán las tareas, como insertar los datos del formulario a la hoja de Excel, buscar datos en la hoja de Excel y recuperarlos para ponerlos en el formulario. Vamos a aprender también a actualizar algún dato de que tengamos algún error, podemos recuperarlos y luego actualizarlo y volver a almacenarlos. Y la última opción, que sería recuperar un registro o datos del formulario para poder eliminar ese registro desde la hoja de Excel. Bueno, para ello, este es el ejemplo del formulario que vamos a diseñar, ¿verdad? Podemos observar que tiene un título. Acá tiene unos textos, el texto código, nombre, apellido, sexo y teléfono. Tiene unos cuadros, en particular este cuadro es un poco diferente y tiene 4 botones. Bueno, todos estos elementos que ven en el formulario se les conoce con el nombre de objetos. En este caso, estas son etiquetas, estos son cuadros de texto. Esto se le llama cuadro combinado o combo box en inglés, y estos son botones de comando. Bueno, ya que visualizamos el formulario que queremos diseñar, veamos en dónde le vamos a trabajar. El formulario lo vamos a trabajar en lo que es Visual Basic para aplicaciones. Dentro de Excel, en la pestaña diseñador o programador, dependiendo de la versión de Office que tengan, vamos a encontrar la opción para poder abrir este editor de Visual Basic. Bueno, las partes que componen el editor de Visual Basic son la barra de menú, lo que ven aquí arriba, el explorador de proyecto, que es el que muestra los objetos de nuestro documento de Excel. En este caso solo muestra las 3 hojas de cálculo por defecto, ¿verdad? Y en este caso tenemos aquí abajo la ventana de propiedades. La ventana de propiedades nos permite visualizar las propiedades del objeto que tengamos seleccionado acá en el área de trabajo. Aquí vamos a abrir lo que es el formulario vacío que vamos a ir creando, y le vamos a ir agregando elementos poco a poco en esta sección. Bueno, ahora que ya tenemos todo claro, vamos a proceder a realizar el ejercicio de manera secuencial. Este formulario. Nos vamos a nuestro documento de Excel, un documento en blanco, ¿verdad? Este libro de Excel está en blanco. Lo primero que debemos de hacer es guardarlo como libro de Excel habilitado para macros. Nos vamos al menú Archivo, seleccionamos Guardar, y en esta ocasión lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner el nombre, ejemplo, formularios. Y selecciono en tipo libro de Excel habilitado para macros. Ahora le doy clic en guardar y ya nuestro documento está listo para poder trabajar con nuestro formulario. ¿Cuál es el otro requisito que tenemos para nuestro formulario, para poder crearlo? El otro requisito es tener activada la pestaña desarrollador. Para poder activar la pestaña desarrollador, ya se les mostró en lo que es el video de la grabación de macros o creación de macros, ¿verdad? Para que podamos entender cómo activamos esta pestaña. Bueno, la pestaña desarrollador, para poder crear nuestro formulario, acá
la tenemos ya activa, ya lista para trabajar, y vamos a configurar la hoja de cálculo para poder recibir los datos que vamos a operar en nuestro formulario. Lo primero, le vamos a cambiar de nombre a la hoja de cálculo para poder usar un nombre más intuitivo para nuestro ejercicio. Le voy a poner como nombre acá, en cambiar nombre, al darle clic derecho, le voy a poner registro alumnos como nombre de la hoja de cálculo. Ahora me voy a la celda A1 y voy a proceder a poner las etiquetas de cada columna en las cuales yo quiero que quede almacenados los datos que el formulario me va a proporcionar para poder llenarlos acá. Veamos qué datos son. El primero sería el código. Escribimos acá código. En la celda B1 vamos a escribir el segundo dato, que sería el nombre, y el tercero el apellido. Aquí sería nombre. En la celda C1 apellido. Ahora continuamos con el cuadro sexo y el teléfono, que sería sexo y acá teléfono. Ya tenemos todas las etiquetas para nuestras columnas. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestro formulario? Vaya, vamos a tener el formulario acá flotando, por así decirlo. Nosotros vamos a digitar la información en él, y cuando presionemos el botón insertar, lo que va a hacer el formulario es trasladar desde él, desde los cuadros de texto del formulario, los datos, y los va a guardar en la fila 2 de nuestra hoja de cálculo. Y así sucesivamente vamos a poder ingresar registros de diferentes personas en estas 5 columnas hacia abajo. Bueno, entonces ya con esto guardamos el documento y ya tenemos listo todo para poder emprender en los pasos para poder crear nuestro formulario en sí. Bueno, ahora vamos a comenzar, ya que tenemos todo listo, a crear nuestro formulario. Para ello nos vamos a la pestaña desarrollador, ¿verdad? Que les mencioné cómo la tenemos que activar en el video de lo que es la grabación de macros, y procedemos a abrir el editor de Visual Basic. Es el primer botón de la pestaña desarrollador. También lo pueden abrir con la combinación de teclas Alt F11. En este caso le doy clic y ya estoy acá en el editor de Visual Basic. Como les expliqué en la parte anterior, hace un momento, el editor de Visual Basic está compuesto de 4 partes, que sería el área de trabajo, la ventana del proyecto. Aquí vemos todos los objetos de nuestro proyecto. Aquí vamos a ver que va a aparecer el formulario cuando lo creamos. Tenemos la hoja de propiedades del objeto que tenemos seleccionado acá y la barra de menú. ¿Cómo creamos el formulario para esta ocasión? Pues es muy fácil. Nos vamos a la pestaña insertar, al menú insertar, y seleccionamos User Form, el que dice User Form. Le damos clic y nos aparece un lienzo para poder crear nuestro formulario. Lo voy a hacer un poco más grande para poder ir creando el formulario que tenemos creado acá en nuestro dibujo, ¿verdad? Recuerden que lo queremos dejar así. Bueno, lo primero es aprender a trabajar con este formulario. Para poder agregar elementos a él, vamos a usar 2 cosas. Uno es esta caja de herramientas, que contiene todos los objetos que yo puedo poner dentro del formulario. A estos objetos les podemos llamar también controles, y también tengo las propiedades del formulario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre al formulario. Vamos a irnos acá al formulario que está vacío y le vamos a modificar las propiedades. Aquí, la primera propiedad a modificar es la propiedad name, o name, como lo podríamos escribir en español. Borramos el texto que dice User Form 1 y le ponemos nuestro propio nombre al formulario. En este caso sería formulario alumnos. Formulario alumnos.
Y también vamos a modificar el texto que aparece en la parte superior de la ventana, que sería el título. El título sería la propiedad caption. Buscamos la propiedad caption y le vamos a modificar. Le vamos a borrar el texto que tiene y le vamos a poner tal y cual está en nuestro diseño que tenemos acá. Sería formulario de registro de alumnos. Entonces ponemos acá formulario de registro de alumnos. Ya está, ya pueden observar que aparece el título en la parte superior de la ventana y ahora procedemos a crear los elementos internos de nuestro formulario. Para ello vamos a ocupar ciertos objetos de la caja de herramientas. Aquí tenemos el cuadro de herramientas. El primer objeto que vamos a ocupar son las etiquetas. Las etiquetas solo nos sirven para poner textos dentro de nuestro formulario. Vamos a ocupar, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 etiquetas. Le damos clic a la letra A grande, que es el símbolo para etiqueta, y ponemos 5, cuidando de que sean simétricas unas con otras. 1, 2, 3, 4 y 5 etiquetas. Ya las tenemos listas. Ahora vamos a modificar los textos que aparecen aquí en cada una de ellas para poder ir creando nuestro formulario. La primera etiqueta tiene el texto con la propiedad caption. Una forma de modificar el texto es darle clic al cuadro de etiqueta y seleccionar la propiedad caption y modificarla. Aquí sería código. Y ahora ya aparece el texto código. Ahora la segunda etiqueta, vamos a verificar acá, sería nombre. Bueno, otra forma de modificar las etiquetas es darles un clic despacio mientras están seleccionados. Y por eso, con eso ya podemos entrar a modo de edición para modificar el texto sin estar buscando la propiedad caption. Este sería nombre. Bueno, ahora nos vamos a la tercera etiqueta y la modificamos. Apellido. Vamos a verificar si está en singular o plural acá. Está en singular, entonces así lo dejamos. Y acá en la siguiente etiqueta, veamos de nuevo, solo le damos un clic y nos vamos a la propiedad caption y le ponemos sexo. Ahora la siguiente, propiedad caption, y escribimos acá, el último dato es el teléfono. Teléfono. Y ya tenemos nuestras 5 etiquetas creadas. Podemos comparar con el formulario que debemos diseñar. Y ahora vamos a poner el resto de elementos. Serían estos de acá, de este lado. Hay de dos tipos. Están los cuadros de texto y los cuadros combinados o combo box. Vamos a poner ahora un cuadro de texto. ¿En dónde está en nuestra caja de herramientas los cuadros de texto? Es el símbolo que tiene la letra AB en minúsculas. Si ustedes tienen dudas para saber cuál objeto van a poner, pueden poner el cursor encima del cuadro de herramientas, encima del botón, y va a aparecer un mensaje flotando que dice qué tipo de objeto es. En este caso dice que es cuadro de texto. Entonces vamos a poner 1 para el código. Ahí está 1 para el código. Verificamos que esté alineado con esta etiqueta. Vemos que no. Entonces lo voy a bajar a un cuadro. Y hoy sí aparece alineado. Bueno, el código va a ser un código pequeño de 7 dígitos, así que no lo vamos a estirar. Ahora vamos a poner otro cuadro de texto para el nombre. Tratamos de que esta línea quede alineada con la de arriba. Y ponemos el cuadro y este sí voy a estirarlo de esta parte, ¿verdad? Ya tenemos el nombre acá. Ahora voy a poner el tercero, que sería para el apellido. Lo pongo alineado y lo estiro al mismo tamaño que el de arriba. Ya va tomando un poquito de forma. Ahora, en el caso del sexo, no voy a ocupar un cuadro de texto. Voy a ocupar el siguiente control, que se llama cuadro combinado. ¿Cuál es la diferencia? Los cuadros combinados son
las listas desplegables, que nosotros solo seleccionamos un valor, y los cuadros de texto sirven para digitar el dato que queremos guardar ahí. Vamos a poner un cuadro combinado, le damos clic y ya aparece acá. Lo voy a estirar un poco, un poquito menos acá, y ya tenemos 4 objetos. Ahora me falta solo para el teléfono un cuadro de texto. Entonces me voy a cuadro de texto y pongo acá el teléfono, y lo voy a dejar del tamaño de lo que es el cuadro del sexo, un poquito más largo. Bueno, verifiquemos nuestro diseño. Efectivamente nos quedó bastante parecido, solo tengo que hacer un poco más pequeño el cuadro del teléfono y ya quedó igual. Solo nos hacen falta los objetos de aquí abajo. Estos objetos de aquí abajo se les conoce con el nombre de botones de comando, pero antes de ponerlos vamos a ponerle nombre a cada uno de estos objetos, ya que no le modificamos la propiedad. Generalmente en informática a los cuadros de texto se les pone un prefijo junto con un nombre descriptivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a almacenar en este cuadro de texto? Voy a almacenar el código, por lo tanto voy a poner el nombre de esta manera. Voy a poner en minúsculas TXT y voy a poner la palabra descriptiva código con la C mayúscula. Eso me indica a mí que ese objeto es el que voy a ocupar para escribir el código de lo que es el alumno, y me sirve para cuando esté programando los botones con nombres más intuitivos, ya sea un poquito más fácil de trabajar. Ahora, el siguiente cuadro de texto le voy a modificar la propiedad name también, al igual que el anterior, pero en este caso le voy a poner txt nombre con la letra N mayúscula. Ya está. Aparentemente no se ve ningún cambio en los objetos, pero en la ventana de propiedades sí se ve el nuevo nombre. El tercero sería, el apellido sería txt apellido. Txt apellido, y ya tenemos listo el objeto. Ahora vamos al cuadro combinado del sexo. Los cuadros combinados en inglés se les llama combo box. Entonces, para poder modificar este combo box y ponerle un nombre más intuitivo, yo recomiendo que pongan el nombre, por ejemplo, de esta manera: combo box y la palabra descriptiva, que sería sexo. Describe el dato que es lo que contiene. Y ahora el último es un cuadro de texto, así que sería el prefijo txt y teléfono. Cabe destacar que los nombres de los objetos en Visual Basic y en programación en general no deben poseer espacios en blanco, ni tildes tampoco. Entonces tienen que respetar esas reglas para que no se les presente ningún error a la hora de trabajar con nuestros objetos. Bueno, ya tengo listo mis cuadros. Vamos a verificar. El primero, al seleccionarlo, me aparece que es txt código. El segundo, txt nombre. El tercero, txt apellido. El cuarto, combo box sexo. El quinto, txt teléfono. ¿Qué es lo que nos hace falta de nuestro formulario? Verifiquemos. Nos hace falta los 4 botones de comando. Entonces vamos a poner cada uno de ellos. El botón de comando es el objeto que en la caja de herramientas está en la segunda fila. Se llama botón de comando. Vamos a poner en este caso 4 de ellos. Voy a poner uno acá y le voy a modificar la propiedad name. La propiedad name sería el nombre del objeto, y le voy a poner un nombre más adecuado, que sería el siguiente: botón insertar. Y la propiedad caption, que es la que contiene el texto que ustedes ven encima del botón, esta la voy a modificar, la propiedad caption, repito, y le voy a poner la palabra insertar. Podemos observar cómo el botón ya tiene un nuevo nombre: botón insertar, que sería con un prefijo la palabra botón, y el caption, que sería el texto visible acá encima del botón, que es la palabra insertar. Bueno, repetimos el procedimiento. Voy a moverlo un poquito más. Repito el procedimiento para otros 3 botones más. El segundo botón sería el botón, lo voy a poner acá, le voy a modificar la propiedad name, y este sería, acá modificamos,
botón buscar, botón buscar. Y la propiedad caption le vamos a poner acá buscar código, le puedo poner acá, buscar por código, para que sea más fácil entenderlo para nosotros. Si el nombre del botón hace que el texto que tiene encima del botón en la propiedad caption es muy largo, podemos estirar un poquito el botón para que no se borre ninguna letra, ¿verdad? Que quede sin visualizarse. Bueno, y trato de hacerlo un poco simétrico. ¿Cuál es el siguiente botón? Aquí le cambié nombre al de buscar para que se entienda que vamos a buscar por el código. Sería el botón actualizar y el botón eliminar. Vamos a poner el botón actualizar, otro botón de comando, tratando de dejarlo alineado con el de arriba y del mismo tamaño acá con respecto al de arriba. Y ahora modifico la propiedad name y le voy a poner como nombre siempre prefijo la palabra botón y le voy a poner botón actualizar. Ya tenemos acá. Y la propiedad caption sería la palabra actualizar. Bueno, ya tenemos 3 botones. Vamos a proceder a poner el último botón. Le damos clic acá y ponemos el último botón de comando, que sería como propiedad name. La propiedad name sería botón eliminar. Eliminar. Ahí está. Y el caption, la palabra eliminar. Ya tenemos nuestro formulario diseñado para poder trabajar con él. Sin embargo, estamos solo en una etapa del diseño de formulario. En este momento estamos en la etapa de diseñar el esqueleto del formulario. ¿Cómo podemos visualizarlo? ¿Cómo nos va a quedar el formulario ya a cómo va a funcionar? Podemos irnos a la barra de lo que son los comandos aquí arriba y van a encontrar un botón de un triángulo color verde que dice ejecutar user form. O podemos usar la combinación de tecla F5 para ver cómo nos quedó el formulario. Presionamos F5 y pueden observar el formulario ya funcionando acá, pero los botones todavía no hacen nada, no están programados. Y el cuadro combinado del sexo no muestra los valores de sexo masculino y femenino. Hay que programar esto en este momento. Bueno, ya terminé de visualizar cómo nos quedó. Ahora voy a proceder al siguiente punto, que sería hacer que esta lista desplegable se llene. Vamos a poner los valores para que se llene. ¿Cómo hago estos pasos? Vamos a verificar acá los pasos, que sería diseñar el esqueleto del formulario. Ya llegamos hasta acá, ya hicimos todo esto. Ahora vamos a proceder a hacer que aparezcan los valores del sexo masculino y femenino, y para ello necesitamos conocer los comandos que se pueden utilizar para programar formularios. Esos comandos están disponibles en la guía de clases. Ahí pueden ver una lista de todos los comandos posibles. Por ejemplo, en este caso vamos a usar el comando para poder llenar los valores del cuadro combinado en el momento que se cargue el formulario. ¿Cuáles son los pasos para crear estas listas desplegables y llenarlas automáticamente? Pues son los siguientes. Posicionamos el cursor en un área vacía del formulario en donde no haya ningún otro control, como por ejemplo acá, ¿verdad? Le damos doble clic en el área vacía, cabe destacar, y nos va a mandar a una sección en donde aparece una función. Si se recuerdan el tema de macros, esto se parece a una macro, es una rutina. Vaya, cuando estamos adentro de esta función vamos a observar que en la parte superior de la ventana aparece el texto user form, y acá a este lado aparece la palabra click. Eso es un evento, click es un evento del objeto user form, que sería nuestro formulario. A nosotros nos interesa utilizar el evento activate. Buscamos el evento activate en esta lista desplegable.
Siempre y cuando estemos adentro de user form, que se ve acá que diga user form, le damos activate de la lista, que sería la primera opción, y nos va a crear otra fórmula, que es en donde vamos a programar para que se llenen los cuadros combinados, que sería el sexo. En esta ocasión esta función ya no me va a servir, solo necesito la de userForm-activate. Es muy importante que lo programen ahí. ¿Qué tiene de especial esa función? Todo lo que yo programe adentro de ella se va a ejecutar automáticamente en el momento que yo abra el formulario. Quiere decir que si se abre el formulario, automáticamente la lista desplegable del sexo, donde aparece el sexo, se va a rellenar con los valores posibles, que sería la letra M para masculino, la letra F para femenino. Luego ya puedo seleccionar de la lista desplegable cualquiera de esos dos valores. Bueno, ¿cómo voy a hacer esa operación? Primero, veamos una pequeña introducción de cómo se escribe código en lo que es una instrucción como esta, una función. Bueno, la función está compuesta por la palabra llamada private sub y luego el nombre de la función, y termina en end sub. Todo lo que yo escriba adentro de esas dos palabras son las instrucciones que esa función va a ejecutar. Bueno, podemos poner comentarios a nuestro código. Una manera de comentar nuestro código es utilizando la palabra reservada rem, R-E-M. Luego presionamos espacio y escribimos un texto descriptivo que nos ayude a identificar lo que vamos a realizar aquí adentro. Aquí puedo poner el siguiente texto. En esta parte procedemos estoy escribiendo el mensaje, en esta parte procedemos a escribir las instrucciones que llenan de valores el cuadro combinado. Presiono Enter y voy a ver que el texto se me puso en verde y voy a poner otra vez rem para seguir escribiendo en otra fila. Bueno, y vamos a escribir el resto del mensaje. Sería para llenar de valores el cuadro combinado, combo box sexo con los valores M y F. Les recuerdo que M y F representan a masculino y femenino. Pueden observar que los textos que tienen la palabra rem al inicio, acá, son comentarios, por eso aparecen en color verde. Ahora vamos a escribir la instrucción que vamos a ocupar para poder llenar lo que es el cuadro combinado. ¿De dónde vamos a sacar las instrucciones? Pues en este caso yo aquí tengo disponible una lista de comandos en un documento. Vamos a abrir el documento. En el caso de ustedes tendrían disponible esta lista de comandos. Vamos a darle a aceptar acá. Esta lista de comandos la tendrían disponible, aquí podemos verlo, en su guía de clases. Bueno, podemos observar cuáles son las posibles instrucciones acá. En este momento me interesa la instrucción para poder llenar un cuadro combinado. Entonces me voy aquí a la lista a buscar. En este caso vamos a buscar cuál es para llenar datos de un cuadro combinado. Acá. Aquí está. Agregar elementos a un cuadro combinado, dice acá. La instrucción sería el nombre del cuadro combinado. En este caso el ejemplo dice combo box 1.add item, espacio y entre comillas el texto a agregar, si es texto, pero si fuera número no necesitamos poner comillas. Entonces este código que ven acá, esta instrucción es asumiendo que el cuadro combinado se llama combo box 1. En el caso del nuestro se llama combo box sexo. Entonces regresamos al documento, al editor de Visual Basic y escribimos la instrucción para llenar ese cuadro combinado. Verificamos el nombre al darle clic y se llama combo box sexo. Entonces escribimos acá tal y cual está la instrucción en la guía de comandos.
En este caso sería combo box sexo punto add item y entre comillas voy a poner la letra M y presiono enter. Esa instrucción que acabo de escribir me sirve para poder agregar la letra M a la lista desplegable del sexo para que lo puedan seleccionar cuando usen el formulario, y se va a hacer de manera automática porque estoy programándolo adentro de la instrucción userform-activate. Si no lo hiciera ahí, no sería automático, tendría que asignarlo a un botón de comando, por ejemplo. Bueno, ya tenemos el primer valor, ahora vamos a escribir el segundo. Combo box sexo punto add item espacio y entre comillas pongo F, y ya está. Ya tenemos listo los dos valores que queremos que se llenen en el cuadro combinado. Ya puedo cerrar la ventana de código y regreso al formulario. Ahora voy a probarlo a ver si ya la lista desplegable ya tiene valores. Presiono el botoncito de ejecutar y ahora aparentemente no cambió nada, pero si yo le doy clic al cuadro combinado de sexo, podemos observar que ya aparecen los valores M y F. Ya estamos listos. Aquí están, miren los dos. Bueno, y básicamente con esto terminaríamos el diseño del esqueleto de nuestro formulario. La siguiente etapa para nuestro formulario sería programar un botón, poner un botón aquí en la hoja de cálculo para poder abrir este formulario, y luego procedemos a aprender a programar cada uno de los botones de comando para que realicen su función. Por ejemplo, el primer botón guardaría todo lo que escribamos acá dentro de la hoja de cálculo. El segundo botón, buscar por código, al escribir un código acá, lo buscaría dentro de lo que es la hoja de cálculo y recuperaría los datos de esa persona y los pondría de nuevo acá. El botón actualizar serviría para cambiar algún dato de alguna persona que me equivoqué, y luego al actualizar los reemplaza los datos originales por los nuevos acá en la hoja de cálculo. Y el botón eliminar es el más fácil, es el que eliminaría el registro que encontramos con la búsqueda por código. Bueno, voy a proceder a hacer la última parte de esta parte del tutorial, que sería poner el botón de comando para abrir el formulario desde la hoja de cálculo. Para ello nos vamos a la pestaña desarrollador, ¿verdad? Y le damos clic en el botoncito que dice insertar y seleccionamos un control que se llama botón de comando. Está en la sección de controles ActiveX. Le doy clic al botón de comando y lo voy a posicionar por ejemplo acá, y lo voy a estirar un poco. Ahora, para poder programar ese botón para que abra el formulario, necesito entrar a Visual Basic. Entonces, ¿cómo entro a Visual Basic para poder modificar este botón? Pues fácil, me voy al botón y le doy doble clic mientras está activado este botón que dice modo diseño. Fíjense lo que vamos a hacer. Si yo desactivo el botón modo diseño, significa que yo puedo usar este botón, pero en este momento no está programado. Pero si yo activo el modo diseño, puedo editar ese botón, cambiarle tamaño, cambiarle posición o muchas cosas. Ahora le voy a dar doble clic y me envía al editor de Visual Basic a una ventana especial. En este caso, vamos a escribir aquí la instrucción para poder abrir un formulario. Les recuerdo que el nombre del formulario lo tenemos acá en esta lista. Aquí está formulario alumnos. Ahora vamos a la hoja de comandos. Vámonos a la hoja de comandos y vamos a ver cuál es la instrucción para abrir un formulario. La buscamos. Aquí está. Abrir un formulario sería el nombre del formulario .show. Entonces ahora, ya que sé cuál es la instrucción, me regreso al código y voy a poner un mensaje. Rem. Esta instrucción sirve para abrir el formulario con un botón en la hoja de cálculo. Y ahora presiono Enter y ya está lo que es el
el comentario que serviría para poder documentar nuestro código, y ahora vamos a poner la instrucción para el formulario. Recordemos, en la hoja de comandos decía que era el nombre del formulario .show. Entonces nuestro formulario se llama, aquí lo tenemos, aquí vemos el nombre, acá, formulario alumnos. Entonces, por lógica, en el código tendríamos que escribir acá en la instrucción formulario alumnos.show, y esta instrucción me permite abrir el formulario. Bueno, ya terminé, ahora voy a proceder a cerrar la ventana y cierro el editor de Visual Basic. Les recuerdo que todo esto ya queda guardado y me regresa al cuadro de Excel. Pero en esta ocasión me acabo de dar cuenta que me faltó algo, me faltó cambiar el texto que aparece visible en el botón. ¿Cómo lo modifico? Fácil, entro otra vez con doble clic cuando está activado el modo diseño y ahora estoy en el código de ese botón. Voy a modificar la propiedad Caption y le voy a poner acá este texto: formulario alumnos. Bueno, ya le puse el texto formulario alumnos. Ahora cierro el editor de Visual Basic y podemos observar que ya el texto visible encima del botón ya cambió. Ahora, ¿cómo voy a hacer para usar este botón? Fácil, me voy a modo diseño y lo desactivo. Ya está desactivado, ya no aparece en color azul o anaranjado como aparece en versiones anteriores de Office. Y ahora si yo le doy clic al botón, va a abrir el formulario. Efectivamente, miren, el botón abre el formulario y ya está listo para trabajar, excepto por los botones de comando que no los hemos programado, ¿verdad? Bueno, con esto ya concluimos la primera fase completa del diseño de formularios. La siguiente fase sería la programación de cada uno de los botones de comandos para que realice las tareas para las cuales se deben programar. Esto requiere que se diseñen los algoritmos narrados de los pasos que yo quiero que haga el formulario cuando yo le dé clic a ese botón. Podemos tomar como ejemplo la idea de la macro que creamos en el otro ejercicio. Podríamos pensar de esta manera: mientras tenemos el formulario abierto, nosotros digitamos datos acá. Aquí digitamos un código, aquí digitamos un nombre, aquí el apellido, seleccionamos el sexo y escribimos el teléfono. Y ahora nos ponemos a diseñar, ya sea en una hoja de papel, los pasos que queremos que haga con estos datos para poder trasladarlos a la fila 2 de nuestra hoja de cálculo. El botón insertar. En este caso, el primer paso lo anotamos. Podría ser como que estamos grabando una macro, pero sin grabar la macro, sino que solo narramos los pasos. Podría ser el siguiente: seleccionar la hoja de cálculo registro alumnos, luego seleccionar la celda A2, luego tomar el dato del cuadro de texto llamado txt código y escribirlo en la celda activa, que sería la celda A2. Luego nos desplazamos a la celda B2 y escribimos el dato del cuadro de texto txt nombre, que sería este. Y luego nos movemos a la celda C2 y escribimos el dato de txt código, txt apellido, que sería este. Y luego tomamos el dato de txt de combo box sexo, y lo vamos a escribir en la celda D2, abajo de la palabra sexo, y luego terminamos con tomar el dato de txt teléfono y lo trasladamos a la celda E2, en donde va a quedar guardado. Eso es básicamente las instrucciones que debe realizar el botón insertar. Después de ello debe realizar otras tareas adicionales para preparar el formulario, como por ejemplo limpiar todo el formulario de nuevo y mover esos datos a la columna a la siguiente fila para que deje libre la fila 2 y poder empezar de nuevo con registro de otro alumno. Bueno, entonces a continuación en el video vamos a proceder a programar cada uno de los botones de comando. Cierro el formulario y regreso al editor de Visual Basic. Cierro todas las ventanas que estén activas y
ya puedo abrir el formulario de nuevo. Si yo le doy clic aquí a donde dice formulario de alumnos, doble clic y ya abrí el formulario y ya estoy listo para comenzar la programación de cualquiera de estos 4 botones.